Liliana Gelín. Yo soy profesora del Instituto 105 de La Matanza, profesora de campo 3 y 4, y ahora estoy trabajando en este proyecto desde la Dirección de Formación Inicial. Así que estamos acá, como dijo Valeria, acompañándolos, ¿no? En este proyecto que es muy ambicioso, que es muy lindo, nos tiene muy entusiasmados, y bueno, nada, iniciando un camino compartido. Así que también voy a estar acá acompañándolos, y estoy viendo que el tema de la asistencia y los certificados que necesitan. Yo ahora voy a poner en el chat un link que los va a llevar a un drive, y les pido que por favor ahí pongan su nombre, el instituto en el que están, y si necesitan o no certificado, y en las 48 horas por el aula virtual se los vamos a estar haciendo llegar, ¿sí? Y después, cualquier duda, cualquier consulta que tengan en relación a la propuesta, al proyecto, nada, me lo hagan saber, así también podemos en este espacio evacuar las dudas, ¿sí? Ahora ya lo pego. Perdón que interrumpa, una compañera me sigue pidiendo el código de acceso porque no puede entrar por el link que mandaron. Bueno, Disculpen. sí. Código de acceso, espérate, estoy tan Ahí. acostumbrada al código de acceso. Bueno, si les parece, entonces podemos iniciar, y después cualquier cosita, si hay alguna pregunta, alguna consulta que tenga que ver con el dispositivo, con el trabajo que proponemos, nos quedamos un ratito y la vamos revisando, ¿sí? Otra vez, bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias. No, ahora cuando nos presentamos y busco el código, porque realmente como siempre se entra por link, no lo tengo en la mente. Es decir, así que ahora voy a ver si te ubico el código de ingreso. Creo que es hola vir o algo así, pero no te lo voy a confirmar. Bueno, buenos días a todas y todos. Les comento que vamos a compartir estos 4 encuentros con ustedes. Hoy este es el primero. Lo único que les pedimos es si pueden cerrar todos los micrófonos, cosa de que después los vayan abriendo cuando vayan a hablar. ¿Para qué? Para que no nos, para que no nos, sabemos que estamos en la casa, en la escuela, estamos esto, y para que los ruidos, no nos interfieran. Mi compa Cecilia Paz, es decir, colega también, como se llama, especialista en prácticas del lenguaje, y yo soy Olga Sánchez, la generalista. Y generalmente que yo siempre me defino como quienes están un poco en todas partes y necesitan a las especialistas para profundizar. Es decir, así que les damos la bienvenida. La idea es compartir, la idea es escuchar, la idea es intercambiar, la idea es repensar lo que hacemos cotidianamente y lo que se necesita que hagamos en relación a ciertas problemáticas que surgieron y se vieron y se profundizaron con la pandemia en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la adquisición, es decir, y la alfabetización inicial. La idea no es cuestionar nada de lo que se está haciendo, sino focalizar aquello en lo cual puede ayudar desde las instituciones como en los institutos para intervenir en las escuelas con futuras docentes, como son todas las estudiantes de campo, es decir, los estudiantes de instituto, que van a ser futuras docentes o futuros docentes, y algunos ya están trabajando, es decir, para que haya una coherencia común para la alfabetización inicial, y en este caso vamos a hacer un recorte, es decir, no quiere decir que se va a trabajar todo, vamos a trabajar un recorte que va a tener que ver desde el proyecto que organizó la provincia de Buenos Aires, desde la dirección de primaria, y que se ha unido junto con la dirección de educación superior para poder trabajar en forma conjunta para que haya en este primer cuatrimestre una coherencia
y una focalización de todo lo que estamos haciendo. Así que ya les decimos, es un recorte. No quiere decir que toda la propuesta del proyecto, piensen que ustedes todo el proyecto es para toda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Que va a haber diferencias en cada región, en cada instituto y en cada escuela en las cuales ustedes participan con los docentes coformadores y las docentes coformadoras. Es decir, quiere decir que en algunas va a haber más avances, en otras va a ser algo disruptivo, en otro va a ser aclarado. Es decir, hay muchas maneras, porque es un proyecto general. Después ustedes lo van a situar en sus establecimientos y en las escuelas donde sus estudiantes realizan sus prácticas, su residencia, y donde ustedes de alguna manera acompañan. Entonces, esa es un poco la idea de este trabajo conjunto en el cual seguramente vamos a tener algunas discrepancias, seguramente no vamos a pensar todas y todos de la misma manera. Es decir, es un espacio de intercambio que la idea es que nos enriquezca a todas y todos los que estamos acá, que cada una se lleve y cada uno se lleve un espacio, un pedacito, como para seguir pensando en cómo ayudar y acompañar a esa futura estudiante para que en la escuela esto circule. Así que ahora le doy mi palabra a Ceci. Yo soy la charleta del grupo, como se habrán visto, es decir, le doy mi palabra a Ceci. ¿Por qué? Porque tenemos 2 horitas nada más, así que yo hago... Bueno, ¿qué tal? La idea es que la palabra circule, ¿sí? Me la pasó a mí, pero que la palabra circule, que circule por el chat, que circule abriendo micrófono. Y hablando de micrófonos, mandé por chat interno, fíjense, alguien que lo tiene abierto, que se escucha por ahí los ruiditos, lo localicé y le mandé en el chat que estaba abierto. Bueno, voy a compartir pantalla, espero que salga bien, porque yo soy poco tecnológica, y cuando ustedes quieran... Uy, 6 grados, dice que frío. Cuando ustedes quieran abrir micrófono e interrumpir, yo estoy un poco a ciegas, como les digo, no soy tan tecnológica y no puedo... no puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo. Mientras voy viendo las diapositivas, a veces me voy del cuadrante, digamos. Bueno, entonces, la idea de estos encuentros, como ya lo dijimos, lo dijeron las coordinadoras en el encuentro presencial, es poder salir un poco de las islas, ¿no?, en las que estamos. Por un lado, nosotras en el CIE, que recibimos docentes con distinta formación, con distintas experiencias, quienes están en campo de la práctica, que también muchos y muchas de nosotras nos vemos como profesores y nos vemos como ETRs, y la idea es poder ver desde los distintos puntos de vista y compartir una construcción de conocimiento acerca de cómo se enseña y cómo mejorar la enseñanza de la didáctica de las prácticas del lenguaje desde la formación docente para que por fin lleguen a las aulas, ¿no? Porque a veces vemos o nos dicen las estudiantes que lo que estudian en el profesorado no lo encuentran en su lugar de implementación cuando van a las prácticas, y las maestras también nos dicen que lo que vemos en el CIE o no lo vieron en su formación y lo vieron desde otro punto de vista, desde otro enfoque, o en la escuela les piden que hagan otras cosas. Y como es tan difícil a veces unir, me parece que está bueno que sigamos probando nuevos dispositivos. En el aula virtual están las palabras de las directoras provinciales de primaria y de superior, que explican mucho mejor esto que lo intentamos hacer en segundos. Entonces, en cada encuentro Zoom, por favor interrúmpanme, en cada encuentro Zoom vamos a hacer foco sobre una situación imprescindible
para la enseñanza de las prácticas del lenguaje, para estas situaciones fundamentales, hacer foco, ¿no? Ponerle una lupita y ver qué reflexionamos de acuerdo a la enseñanza de las prácticas del lenguaje que se dan en la escuela y la formación de lectores y lectoras, y la escuela como comunidad de lectores, y nosotros, ¿no? Docentes, conversando acerca de la lectura y de la escritura. En el encuentro de hoy vamos a hacer foco en la lectura en voz alta. Seguramente muchos accedieron a este material desde el aula virtual del Infod, y si no, bueno, saben que cuentan ahí con todo lo que vamos a ver acá. Entonces, este encuentro vamos a focalizar en la lectura en voz alta, pero desde el ámbito literario, ¿sí? Sabemos que el ámbito literario no solo se trata de la elección de textos literarios o de cuentos o de poesías, sino también tiene que ver en esa conformación de comunidades de lectores y escritores, y los quehaceres del lector que ponemos en prácticas alrededor de este texto, porque ya sabemos que en la tradición escolar muchas veces se leen cuentos como recursos para, otras veces se buscan los textos para enseñar otros contenidos, otras veces hay posicionamientos morales que van más allá del texto literario, y la idea es habilitar un espacio para formar lectores críticos, ¿no? Entonces, en este encuentro vamos a reflexionar sobre la habilitación de espacios de lectura en voz alta dentro de la escuela, las condiciones didácticas, las previsiones. Esperen que voy pasando. Ah, sí, está bien. Las situaciones de lectura a través del docente que son imprescindibles para garantizar el acceso de los niños a este mundo, ¿no? De la cultura escrita. A veces es como que se pasa por alto. En las planificaciones vemos la lectura en voz alta y enseguida se va, no sé, a buscar preguntas para que los chicos escriban, o para ver si los chicos entendieron o no, los chicos y las chicas, ¿no? Si entendieron o no qué leyó el docente en voz alta. Y volver a focalizarnos en la formación del lector, ¿no? Y esta lectura en voz alta a veces no se termina de planificar, ni se termina de focalizar. Los chicos se están formando como lectores, se van aprendiendo estas formas de leer ya desde el primer día y antes de leer convencionalmente, porque es a través de la voz del maestro que van conociendo estos textos. Quiero aclarar algo mientras voy hablando. No les voy viendo las caras, pero a veces las imagino. Sé que para muchos esto es muy obvio y se hace siempre y se enseña siempre, pero la idea es poder conversar desde los distintos puntos de vista, ¿no? Para algunos esto es más de lo conocido, y para otros lo que vamos a ver, sobre todo en cuestión del intercambio después de la lectura en voz alta, tal vez no lo han reflexionado entre colegas, pero sea esto conocido o no, creo que la importancia de este encuentro tiene que ver con esta pausa, este paréntesis que hacemos de toda la locura de agenda que tenemos, y poder conversar entre nosotros que se da al interior de cada espacio curricular, ¿no? De cada disciplina, desde la didáctica de las prácticas del lenguaje, en el campo de las prácticas, y qué sucede en las escuelas que ustedes van a implementar, ¿no? Van con sus estudiantes. Entonces, como propósito, la idea es resignificar estos espacios de lectura literaria, ¿no? Resignificarlos, propiciar el encuentro formativo, ahí leo la placa, esperen, que permita actualizar y profundizar prácticas específicas de enseñanza de la lectura literaria en la escuela, y analizar las situaciones didácticas que contribuyan a la formación de lectoras y lectores literarios en el primer ciclo de la educación primaria. Posibilitar espacios de trabajo colaborativo para analizar los intercambios entre lectores en las aulas del primer ciclo. Entonces, la idea es que reconozcamos que estas instancias son propicias para intensificar la relación que tienen las niñas y los niños con el discurso literario,
y que esto contribuye fuertemente a desarrollar las prácticas de lectura cuando intenten hacerlos por sí mismos, ¿no? Porque quizá la mayor preocupación es que los chicos lean y escriban por sí mismos, pero no olvidarnos que la implicación del lector permite enlazar la historia escuchada en su visión del mundo, ¿no? Y acá nos preguntamos qué es ser lector y escritor dentro de la escuela, en el ámbito escolar, que no sean solo lecturas escolares o didácticas, que no intercambiemos solo para saber qué entendió y qué no entendieron los chicos y las chicas sobre lo que escucharon leer, ¿no? Y después de la pandemia también esta preocupación o esta necesidad del encuentro cuerpo a cuerpo de estas lecturas, porque todos escuchamos leer en voz alta en la radio, bueno, en los medios tecnológicos. Entonces, los contenidos que vamos a abordar: la literatura en la formación de las niñas y los niños, su sentido e importancia en la alfabetización inicial, los textos narrativos en las aulas del primer ciclo, narrativa de tradición oral y narrativa contemporánea, la lectura a través del docente. Esto por sobre todo vamos a hacer foco: propósitos y contenidos de la enseñanza, condiciones didácticas para su desarrollo en las aulas, intervenciones docentes para promover intercambios entre lectores. Bien, entonces, una vez que ya hicimos esta presentación, la idea es invitarlos a intercambiar, abriendo micrófono o por chat, ¿sí? En torno a estas preguntas. Si quieren, cuando van dialogando, pueden contarnos un poquitito esta realidad que encuentran en las escuelas, ¿no? Si ven que las prácticas de enseñanza de lectura y escritura cambiaron a lo largo de su trayectoria como profesores de prácticas, o lo que le piden las estudiantes cuando van a hacer sus prácticas siguen siendo lo mismo. A mí particularmente me suelen pedir, la maestra me pide que cuente para, no sé, sobre la discriminación, que cuente sobre ESI, ¿no? O se cuestionan los textos a partir de otro foco que no es formar lectores y escritores en torno a lo literario, al ámbito literario. Entonces, la pregunta: ¿por qué es importante leer cuentos clásicos en la escuela? Porque lo que vamos a abordar de lectura en voz alta tiene que ver con una lectura de cuentos clásicos, no es cualquier texto. ¿Y qué experiencia han tenido al incluir estos textos en las prácticas de formación inicial con las y los estudiantes? Quien quiera romper el hielo está invitado e invitada. Escuchamos. Primero, también saber si creen que es importante leer cuentos clásicos, ¿no? Porque acá es porque es importante, damos por supuesto que sí nosotras, pero bueno. Dice, porque permite compartir con ellos y ellas parte de nuestra tradición cultural. Sí. Que, si quieren, abran micrófonos, mientras van apareciendo pocos en el diálogo, nos pasan... Nuevamente el link te están pidiendo, Olga, estoy leyendo. Bien. No, yo pensaba sí. que, perdón, ¿no? Sí, que no sé si iba a responder esto, pero bueno, pensando en la primera, sí que es un anclaje interesante para que podemos recuperar cuestiones que ellos traen con los cuentos clásicos, que han escuchado en sus casas. Pero más allá de eso, me parece que la pregunta anterior tenía que ver con las escuelas a las que vamos, sí, las escuelas asociadas, y me parece que es como en la feria, cada uno habla de, como decía mi mamá, cómo le va en ella. Yo por suerte en la escuela en la que estoy, y los maestros que me asignan son maestros que tienen muy en cuenta estas lecturas, y se nota el disfrute, y se nota la intencionalidad del docente en este tipo de cuentos, cómo lo reciben los chicos. Pero bueno, en paralelo a esto, también la directora me dice, estás con estas maestras que están haciendo esto, pero en una escuela encontramos, bueno, las que fuimos dire y las que conocemos las escuelas, que hay de todo dentro de una misma escuela.
por más que desde dirección se quieran plantear una línea determinada, después hay maestros que cierran su puerta y hacen diferentes cosas, ¿no? Pero me parece, no sé, tengo la suerte que las maestras que mis estudiantes van a observar y después las acompañan en las prácticas y las supervisan, hacen un lindo recorrido, muy lindo recorrido con estos cuentos, con este tipo de literatura. ¿Me permiten hacer un comentario? Una hipótesis Dale. sobre la pregunta. Me parece que es como partir de lecturas o textos conocidos por los chicos. En general son cuentos tradicionales que los cuenta la abuela, la tía, o sea, que circula de alguna manera esos relatos en las casas, en los niños. Entonces es como que es un texto o personajes de esos textos también que son un poco reconocibles por los chicos en sus entornos sociales y familiares, ¿no? Inclusive hasta desde el jardín también pudieran haber sido trabajados estos textos. Lo que sí, la inquietud que me genera, que son textos, díganme, porque hace tiempo que no, la memoria me está fallando, si no son textos del siglo XVIII o XIX. Sí, Por lo que tanto, se también... sistematizaron, que se escribieron. Claro, Porque en realidad son textos de exactamente, tradición claro. oral. Pero bueno, tiene que ver el contexto cultural de la época. Entonces, lo que nos hace ruido es no quedarnos con el texto, sino la reinterpretación y los sentidos de la historia y de lo que se cuenta. Porque, bueno, Caperucita Roja es bastante cruel. O sea, la visión sobre los niños, la violencia, o sea, los imaginarios sobre los vínculos, la violencia, el poder, se ponen en juego desde una mirada actual que tenemos, que no se condice con el momento en que fueron, de alguna manera, construidos esos cuentos. Entonces, me parece a mí como un desafío poder desentrañar esos sentidos. O sea, hablo de las docentes, o sea, hablo de nuestros estudiantes. Si nos quedamos solamente en el cuento en sí, y no desentrañamos sentidos, que para mí me parece que es lo que hay que trabajar con nuestros estudiantes, los sentidos para poder revisar lo que no está dicho en el texto, pero que de alguna manera representa vínculos, relaciones, poder, e imaginarios sobre la infancia, sobre la mujer. Entonces me parece como que por ahí habría que entrarle para encontrar sentido, no solamente porque son cuentos conocidos por los niños, sino también para poner en discusión y en debate las tramas conflictivas de esos cuentos. A mí me costaría enseñar Caperucita Roja si no le voy por ese lado, porque realmente para mí son cuentos muy crueles, mirándole desde esta época, ¿no? Ojo, también lo que tenemos que pensar es que en este recorte que se está haciendo de estos 3 cuentos en primero, segundo y tercero, después la cuestión literaria es incluirla, analizarla, verla desde este lugar, y después que tenga continuidad con otros textos literarios, con otros años, con otras cuestiones. Y también ubicarnos en la edad que tienen esos chicos y esas chicas. No dar por sentado que en todas las familias esos cuentos se narran, que fueron al jardín y que lo hicieron. Es decir, hay muchos chicos y muchas chicas que no van al nivel inicial, en otras familias que no, como es que no circulan. Es decir, entonces hay un montón de cuestiones a tener en cuenta en función de cómo nosotros lo analizamos como adultas y adultos y cómo después eso lo traspolamos para que esos chicos y esas chicas trabajen desde ese lugar, porque lo que estamos tratando de hacer es alfabetización en las cuestiones inicial, en las cuestiones en un primer ciclo. Es decir, entonces hay muchas cuestiones que se van a tener que ir trabajando y también en las otras áreas, es decir, se van a ir trabajando, pero tampoco me parece
Es decir, y no soy, ya les aclaro que yo no soy de prácticas del lenguaje, pero también me parece que tampoco podemos focalizar esto en Caperucita Roja, es decir, en ciertas cuestiones, para no sacarlos y de hacer otro tipo de análisis que se pueden llegar a hacer, a tomar algunas cuestiones y otras en otras áreas. Desde ese lugar A mí particularmente lo que dijo Marta me encanta, o sea, en el sentido de coincidencia, cuando uno habla de, también estamos, en la escuela, ¿no? Todos sabemos, es un lugar donde, de acceso a la cultura, ¿no? Y acá leo en el chat, igualmente en un canon literario universal, ahí se me está corriendo, al que los estudiantes tienen que accederlo, leo tal cual lo puso Ana. Y esto es cultura infantil, o sea, es cultura de las infancias, que tiene que ver con la historia de la infancia, que tiene que ver con la historia de la literatura de la infancia, y lo que decía que me gustaba de Marta cuando decía yo lo enfoco, no lo tiene que ver con el contexto, todo lo que hablamos, ¿no? de las características de estos cuentos, de su función social, y eso tiene que ver con el ámbito literario, tiene que ver con la comunidad de lectores, y esto es lo que decíamos, que el ámbito literario no se define solamente por los textos que se eligen, o sea, no pasa solamente por conformar textos literarios que se difieren de acuerdo a una época, sino principalmente por las prácticas específicas de lectura de literatura que se desarrollan, y esos intercambios posteriores son las posibilidades diferentes que brinda la escuela con respecto a que accedo a estos cuentos por medio de la abuela, o accedo a estos cuentos por medio de las películas de Disney que también salieron acá, ¿no? Entonces, porque hay una mediación, hay una intervención docente que nos hace pensar y pensarnos cómo estamos leyendo y también cómo leemos a un autor, y lo mismo cuando vamos a conocer otros autores, nos damos cuenta que ellos fueron lectores también de estos cuentos tradicionales, ¿no? Algunos hacen homenaje y otros mantienen tal vez la estructura del periplo del héroe, pero todos de chicos recuerdan, o la mayoría, todas y todas, recuerdan sus primeras lecturas con los clásicos. Entonces, también pienso yo en la escuela, no soy generalista, pero estamos haciendo así con Olga, ¿no? Pienso también en la escuela, cuando decimos que hay cosas que si no se retoman, se pierden, ¿no? Y se pierden desde pensar la infancia como partícipes de la cultura, ¿no? De la cultura oral, de la cultura escrita. Fernando también pidió la palabra. Ay, perdón, Fernando, no te vi. ¿Viste que No, digo no hay problema. abra el micrófono nomás? Sí. No, solamente sumar a lo que están diciendo, ¿no? Hay algo de la estructura narrativa que está bueno poder trabajar con estos cuentos, pero además me parece que en relación a lo que decía Marta hace un ratito, estos cuentos nos permiten abrir puertas a relecturas de reescrituras de estos propios cuentos, porque estas reescrituras en general interpelan estos sistemas de valores en donde circulaban originariamente estos relatos. Por otro lado, en los profesorados, la lectura no de estos cuentos tan edulcorados, digamos, y que pasaron por tantas manos que terminaron edulcorados, podemos también leer esas versiones que por ahí eran mucho más crudas que las que les llegan a los chicos, y hacer también por supuesto, atravesar la ESI todo el tiempo, ¿no? Y empezar a pensar en las infancias que hoy leen estos cuentos, porque me parece que ahí está el verdadero desafío, desentrañar, interpelar estos sistemas de valores. En muchos lados todavía se siguen leyendo con una mirada moralizante, y la verdad es que la pobre Caperucita, que lo único que hacía era lo que hacen todos los niños, termina muerta por hacer eso. Digamos que como conclusión era horrible. Pero bueno, eso quería agregar a lo que estaban diciendo, no nada más. Sí, a veces uno encuentra, vista en la vida cotidiana, debates. A mí particularmente me pasa que me manejo en otros ámbitos, no solo en el escolar, también en el ámbito del teatro, y en el ámbito bueno, que estos textos también son importantes, y gente muy militante, ¿no? En el feminismo,
y esto se queda como, empieza como un nuevo debate y también te está mostrando que son ricas estas escrituras por estas cuestiones que aparecen. Donde también hablamos esto, que los cuentos no son ni un modelo para seguir, que nos hablan de una época, y no solo de eso, sino de los niños y las niñas, cómo participaban en la cultura tan diferente a cómo están participando ahora, ¿no? Entonces, bueno, decíamos esto yo sigo y ustedes, los que van leyendo el chat, van diciendo, porque acá veo por la cucaracha que dice que estamos mucho tiempo que adelantemos. Lo que estábamos diciendo, ahí me perdí. Bueno, que a veces aparecen discusiones sobre lo moralizante, como si el texto fuera lo moralizante. En realidad volvemos al ámbito literario y volvemos al lector y el quehacer del lector, cómo nos posicionamos, porque todos tenemos una postura ética, una postura, una visión moral diferente, ¿no? Quienes practican una religión, quién no, quienes adhieren a una ideología y quién no, y que los cuentos no están para enseñar. Por eso, bueno, acá en la diapositiva se citan los distintos enfoques, por los cuales da cuenta que cuando pensamos, ¿no? Seguimos leyendo, ¿no? Porque todo el tiempo nos estamos deteniendo y pensando en ese canon, o deteniendo y pensando en esa selección de textos, y cuando nos preguntamos, ¿y seguimos dando clásicos? Si los chicos ya los conocen, si ya vienen con este conocimiento. Claro, vienen con este conocimiento, pero tal vez no reflexionan. Nadie duda, por ejemplo, que la calle es un ambiente alfabetizador, una calle urbana, porque está señalizado con escrituras, los carteles tienen escrituras, pero el padre y la madre no es un mediador de esos textos, de ese contexto, ¿no? Entonces, llevar este objeto de estudio a la escuela, y en este caso mirarlo desde una reflexión del quehacer del escritor y del lector en el ámbito literario, ¿no? Recomendar, poder intercambiar sobre estas cosas que nos atraviesan y que vemos tal vez raras, ¿no? Que sucedían en esa época y que no, más allá que estén familiarizados por las películas de Disney. Ay, perdón, acá hay uno que dice, por eso creo que es importante que primero nos pensemos como comunidad de lectura dentro de los institutos, para que la construcción de los sentidos del texto se dé colectivamente. Creo que eso también es uno de los objetivos que tenemos al encontrarnos, ¿no? Porque quizá en el instituto no nos vemos y nos vemos acá. Corrámonos del rol de formadora, porque somos todos formadores acá, y muchos saben mucho más de unas cosas que Olga y que yo, y otros saben mucho más, y cuando nos encontremos con las chicas que van al aula, saben mucho más de esas escuelas que nosotras, y así la idea es poder armar, ¿no? Algo entre todos. Bueno, la mirada social relacionada con la integración de los niños y las niñas a la comunidad que pertenecen, que un poco también es lo que dijo Marta, lo que dijo Fernando, los que intervinieron, trayendo a Colomer, ¿no? Ella habla de la función poética, de la función lingüística y de la función social que tienen estos textos para habilitar la palabra, y también para poder generar relaciones intertextuales cuando ven otros escritos, otros géneros, ¿no? Después la concepción de historia de la cultura y de los libros, que ahí está la imagen de Dartmouth. A ver, ¿hay algo en el chat que no llegué a leer? ¿Puede ser? Los clásicos habilitan textos. Los clásicos son textos que habilitan interpretaciones según las épocas. El diálogo de interpretaciones diversas es lo que los enriquece. Claro. Bueno, Teresa Colomer habla de iniciar al acceso a la representación de la realidad ofrecida a través de la literatura compartida, esto en cuanto a no solo a los textos clásicos, ¿no? Pero siguiendo en continuidad con lo que leíste de la compañera, ¿no? Y desarrollar el aprendizaje de las formas narrativas y poéticas y dramáticas a través de las que se vincula el texto literario.
Luego está la imagen de Danton, ¿no? Que para estos historiadores culturales, el cuento popular es un sujeto de estudio, es un objeto de estudio, no solo objeto, dice sujeto él, ¿no? Dice que el texto nos habla para interpretar la otredad, que esto que, o sea, estoy siendo redundante, la otredad, a los otros que no piensan como nosotros. Entonces este alejamiento de la realidad, pero también que toma todos los temas universales que atraviesan todas las épocas, como las que enumeró Marta, ¿no? La muerte, el desamparo, la pobreza, la discriminación, lo que dijo Fernando sobre, por ejemplo, el periplo del héroe. Todos los grandes autores no dudan que a los cuentos tradicionales, yo me acuerdo una entrevista que le hicieron a Ricardo Mariño, que dice, no hay con qué darle a los cuentos tradicionales, no podemos competir con ellos como autores, porque todos los intereses pasan por ahí, y ahí, ya que estamos, unimos a Bruno Bettelheim, que supongo que la mayoría, por como veo que vamos intercambiando, simplemente nos habilita a decirnos que, bueno, estamos hablando todos de lo mismo. Bruno Bettelheim, cuando inicia su libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, dice, ¿por qué todos recuerdan los cuentos maravillosos y muy pocos recuerdan los cuentos de autor que le contaron de chicos, ¿no? Y entonces ahí empieza a analizar el interior desde un punto de vista psicoanalítico, y también rompiendo los tabúes de la infancia moderna, porque en la Edad Media, en el momento que se sistematizaron estos cuentos, los niños no tenían los tabúes que tienen ahora, ¿no? Veían escenas de muerte como algo cotidiano, Laura, de lo sexo que agrega, cotidiano. Laura, agrega que Marc Soriano los propone como pedagogía del terror, son cuentos de aldea del 1200, posteriormente se compilan. Y Alejandra, es decir, hace referencia también a los cuentos de hadas de Bettelheim. Sí, sí, Marc Ferró es como una Biblia también para nosotros, ¿no? Después la enseñanza con respecto al rol que cumple la literatura, específicamente en la formación de lectores y lectoras, trayendo a Emilia Ferreiro, que es, bueno, digamos lo más cercano y habitual que nos va a convocar en estos encuentros. Pero recordar esto, sobre todo cuando le damos la importancia a revalorizar nuevamente la lectura en voz alta por parte del docente. Para esto aparece, ya lo tienen en el... Antes de que sigas con eso, hago una aclaración que dice Ana, dice, lo que sí creo que sería interesante en estos programas es dar lugar a que sean las propias docentes y los futuros docentes quienes seleccionen los textos literarios a abordar, como mediadoras de la lectura que son. Obviamente, tenemos que formar para que estos criterios estén en función de textos que tengan calidad literaria y la diferenciación con los textos comerciales. Lo digo en función de lo que plantea Colomer. Sí, sí. Por eso también en formación docente volver a estos cuentos tradicionales, ¿no? Porque tenemos distintas versiones y saber seleccionar qué versión, no solo qué título, tiene que ser parte de las previsiones didácticas, las condiciones antes de leer y también durante la lectura, cuando se presenta a los chicos, también referirnos a por qué elegimos esa versión o cómo vino a nuestras manos. Bueno, me estoy adelantando porque justamente hay 3 mensajes nuevos. Ahí, esperen que yo... sí, es lo que leyó Olga. Hay 3 videos de prácticas de lectura en voz alta que nos invitamos a poder intercambiar sobre ellos, que bueno, lo va a compartir Olga en este caso porque cuando probamos tecnología, a mí no me salió bien. Así que yo voy a dejar de compartir pantalla, y mientras tanto, si quieren abrir micrófonos no solo por chat, mientras Olga va preparando, estaría bueno. El permiso para editar asistencia, este mensaje es para Lili. ¿Lo pueden ver?
No, todavía no empezó. No, pero si pueden ver que ya está compartiendo. Sí, Si sí, pueden se ve. cerrar, Sí, si pueden sí. cerrar los micrófonos sería ideal. Bueno, Ay, hola Inés, qué alegría. Qué lindo verte. bueno, ¿por qué? Porque es un video que es decir, es de hace bastantes años, y entonces a lo mejor para escucharlos mejor, es decir, por eso les decía de cerrarlos, cerrar los micrófonos. Bueno, ya lo ponemos a escucharnos. Digan si lo escuchan bien igual, ¿eh? Traje un cuento que a mí me encanta un montón. Y voy a leerles el título, ¿sí? ¿Se los leo? Dice Hansel y Gretel. ¿Están preparados para escucharlo? Sí. Hoy lo voy a leer así. Voy a abrir el libro y hasta que termine el cuento, Julio, no les voy a mostrar las ilustraciones. Las vamos a ver cuando terminamos el cuento, así que no se paren, no se desesperen. Hoy les voy a leer un cuento muy conocido. Muy conocido porque lo vienen contando desde hace mucho tiempo. Es un cuento tradicional como Blancanieves, como Caperucita Roja. Bueno, es también un cuento tradicional como Marcelisa la Hermosa que ya lo como la Rosetta. Pero este cuento que les voy a contar, bueno, también es un cuento tradicional para el sur. El cuento que les voy a contar hace mucho que se viene contando, tiene muchas versiones. La versión de Hansel y Gretel que les voy a leer hoy, miren, está en este libro que ustedes conocen de la biblioteca de la escuela. Un tesoro de cuento de hadas. La cobra tapa tiene toda una lista de cuentos tradicionales. Caperucita Roja, Blancanieves, Hansel y Gretel y otros. Bueno, quiero empezar a leer este porque a mí me lo leía mi mamá cuando era chiquita. ¿Vos también lo tenés? Bueno, ¿puedo compartirlo con ustedes? Dice así. Hansel y Gretel. A la orilla de un inmenso bosque vivía un pobre leñador con su esposa y sus 2 hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Era una vez un pobre leñador que vivía con su mujer y sus 2 hijos. Trabajaba Julio de la mañana a la noche. Una noche en que conversaba con su mujer, Julio, le dijo: estoy muy preocupado, ya nadie me compra leña y cada vez tenemos menos dinero para poder alimentar a los niños. ¿Qué podemos hacer? Despiértense, niños flojos. Tenemos que ir al bosque a buscar leña. Después le dio para un pedacito de pan y les dijo: este es el desayuno, pero no lo coman muy rápido, porque es todo lo que tendrán que comer por hoy. Gretel puso los 2 pedazos de pan en su delantal, porque los bolsillos de Hansel estaban repletos de piedras. Mientras caminaban, el niño iba sacando del bolsillo miguitas de pan que habían traído de la casa y las iba tirando al suelo para señalar el camino. Después de mucho andar, empezaron a sentir cansancio. Más frío. Y tenían los pies mojados. No se despertaron hasta entrada la noche y nadie vino por ellos. Hansel consoló a su amiga diciéndole: Gretel, espera que salga la luna para poder ver las migas de pan que dejé caer. Y ya nos enseñarán el camino de vuelta a casa. Los pájaros del bosque se habían comido todas las miguitas y ahora sí, estaban completamente perdidos. No podrían saber por dónde habían venido. De pronto, vieron una casita
Las paredes eran de turrón, las puertas de caramelo y las tejas, miren, de masita y chocolate. Hansel y Gretel corrieron maravillados y comenzaron a tomar trozos de la casita y a comérselos. Se abrió la puerta y una mujer vieja y encorvada salió como arrastrándose. Hansel y Gretel se asustaron tanto que inmediatamente soltaron los dulces. La vieja movió la cabeza y dijo: "Queridos niños, ¿cómo es que llegaron aquí? Entren a mi casa y quédense conmigo. Ustedes lo disfrutarán". La vieja tomó a los niños de la mano y los llevó adentro. Allí les dio una deliciosa cena: leche, panqué con azúcar, manzana, nueces. Después les preparó 2 camas. Cuando salió, Hansel y Gretel, Jesús, escucharon que la señora cerraba la puerta con llave. Los había atrapado. ¿Quieren saber cómo sigue? Al día siguiente, encerró a Hansel en una jaula. Si salva al hermano, Gretel intentará escapar, pensaba la bruja, y enseguida ordenó a la niña: vamos a trabajar, debes alimentar a tu hermano. Era una bruja mala que recogía niños para comérselos. Hansel, muéstrame el dedo. Ella había construido la pequeña casa de jengibre para tenderles una trampa. Después les daba de comer hasta que estuvieran gorditos y se los comía. Hansel sacaba un pequeño hueso de pollo entre las orejas y la bruja, que apenas veía, creía que al niño aún le faltaba mucho para engordar. Lloraba y lloraba. Y la mente se tocó que no hubieran comido, por lo menos hubiéramos muerto juntos. Impaciente por comerse a Hansel, se acercó al horno y metió la cabeza para ver si estaba bien caliente. Gretel la vio y no dudó ni un instante. Empujó a la pobre Gretel hasta las brasas y llamas que salían del horno. Trépate adentro para ver si está lo suficientemente caliente y así poder poner el pan. Entonces Gretel cerró la puerta y la bruja se convirtió en humo. ¡Hansel! ¡Somos libres! ¡La vieja bruja está muerta! Inmediatamente corrió a soltar a Hansel. Riéndose alegremente, los niños juntaron todo el tesoro que podían llevar. Los animalitos del bosque les fueron indicando el camino de regreso. Entonces los niños empezaron a correr, entraron a la casa y echaron sus brazos alrededor del cuello de su padre. Y no se cansaban de abrazarlos y de besarlos. Después, Hansel y Gretel sacaron las monedas de oro que habían traído de la casa de la bruja y todos festejaron, muy contentos, ya que nunca más pasarían hambre o miseria. Y colorín colorado, Por fin, sus penas se habían terminado. Desde ese día, la familia nunca más padeció de hambre y todos vivieron juntos y felices para siempre. Bueno, hubo muchísimas de ustedes y muchísimos de ustedes que no hablaron. Es decir, así que, decir, en esta hora que nos queda, a ver si escuchamos las palabras de todas y todos, porque eso es lo que enriquece. Nos enriquece lo que escuchamos y lo que de nuestros propios colegas, nuestras propias colegas, es lo que nos hace pensar y repensar algunas cosas que muchas veces las tenemos muy claras y otras veces con la ayuda de otra idea, lo que hace es que revolvamos a repensarla y
y agrandarla o discutirla. Es decir, este es el espacio que tenemos. Bueno, acá leo algún comentario que vino de Adriana y de Rosana, que dice, escucharlo da miedito, como cuando éramos chicos. Trae una parte del video, y Rosana dice qué lindo. Bueno, iniciamos el intercambio con esta cita de Mempo que dice, la lectura en voz alta es el mejor camino para crear lectores, simplemente compartiendo las palabras que nos vinculan. Compartir la lectura es compartir el lenguaje placenteramente, afirmándolo como vehículo de entendimiento, fantasía y civilidad. Mempo Giardinelli. Y bueno, el intercambio de este fragmento. Dale. Yo también. No, me quedé pensando, lo compartí recién con Mariana, al escuchar leer tanto a Alejandra como a la otra maestra, lo pienso en relación con nuestras residentes, ¿no? Cómo es necesario primero construir junto con ellas, tal vez en nuestro espacio de la práctica, esa relación con el cuento, porque hay una relación que podemos ver con la maestra que lee, que lo tiene con el cuento, para introducir las voces, para mover el cuerpo, para gestualizar. Me parece que hay un trabajo que más allá de las actividades que se propongan, en el caso de la lectura en voz alta, requiere todo un trabajo de vincularse primero con el cuento, de pasarlo por el cuerpo de uno, ¿no? Y ahí me parece que lo pensaba, y mientras lo escuchaba, tal vez en nuestros encuentros de práctica, pensar en proponer esas relaciones con los cuentos que se vienen, porque si no, muchas veces el cuento se lee como se lee rápido, como si se leyera una noticia, y la verdad que hay toda una cuestión corporal, de vocalización, de cosas que hacen al cuento en sí, ¿no? Me parece, comparto totalmente lo que decís, y la capacidad que tiene la lectura de trasladarnos a mundos, porque esos niños viajaron, se trasladaron gracias a la magia que le puso la docente, el ritmo, la velocidad, la entonación, es decir, y esa de prestar el cuerpo para transmitir, no se puede dar algo que no se tiene. Coincido con esto de que tienen que conocerlo, tienen que sentirlo, tienen que vivir para poder transmitirlo. Y eso es lo que logra ese silencio, esa atención, esa participación, esa anticipación que fueron haciendo los niños. María, perdón, levantó la mano María, creo que es María Picone. Es decir, y leo algo que dice Roxana, que complementa lo que estabas diciendo, que dice, no es pasiva la actitud de los nenes. Es decir, cuando la maestra les lee muy lejos, están quietos, pero no pasivos. Y Flavia agrega, están leyendo a través de la maestra. Ahora sí. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, es interesante esto, ¿no? Antes de poder empezar a pensar en cómo se genera el clima, cómo se organiza el grupo, qué decisiones se adoptan, etcétera, que ahí vamos, la clave está, en primer lugar, en esa preparación previa del cuento, que es lo que señalaban recién las docentes. Nosotros tenemos un proyecto de literatura que se va articulando en el Instituto 108 a lo largo de los años, que consiste en que las estudiantes seleccionan un texto de literatura que les gusta, se trabaja sobre todo también en esa elección del cuento, qué autores, por qué determinados autores, por qué un libro sin autor no, por qué los libros de Disney tampoco, qué pasa con los autores prestigiosos, etc. Entonces ellos seleccionan, los estudiantes seleccionan un cuento mensualmente, lo tienen que practicar, se trabaja con esto de las observaciones de otras personas leyendo, y ahí vemos videos de Norma Aleandro, los videos que han salido en programas de Paca Paca, en donde iban actores y actrices a leer a distintos programas, y a partir de esa observación se preparan los propios recursos personales, ¿no? Después cada uno hace una adaptación. Y ellas se filman leyendo y entregan mensualmente la lectura de un cuento. Y la idea es acompañarlos a lo largo de esas entregas mensuales y durante todo el año para que vayan mejorando esas lecturas. Porque efectivamente, si se lee la literatura, que forma parte del arte,
como si fuera un texto no artístico, un texto informativo, de ninguna manera logramos atraer la atención de esos chicos, que efectivamente, como lo señalaba recién una colega, están leyendo a través de la docente. La docente es efectivamente la mediadora. Entonces, una vez que esto se prepara, y además las chicas de esa manera tienen la oportunidad de conocer distintos autores, porque tal vez conocen solo a uno o dos de su infancia, lo que les han leído, pero en el profesorado tienen 4 años para ampliar sus imaginarios culturales, conocer la literatura argentina, que es súper frondosa y de enorme calidad, y el hecho de poder practicar esto anualmente y a lo largo de toda la carrera les permite que después, cuando están en el espacio de la práctica, o ni hablar, cuando ya son profesionales, empezar a pensar otras cuestiones, porque eso ya lo tienen resuelto, porque esa capacidad ya la desarrollaron. Y en función de eso, ¿no? Cómo generar ese ambiente de escucha. Fue interesante la propuesta del primer video, en donde dice, esta vez les voy a mostrar las imágenes al final. Entonces eso también frena las expectativas y las ansias de los estudiantes por acercarse al libro, y pueden concentrarse en lo que con su propia imaginación van construyendo en función de esa dramatización prácticamente de la lectura. Vos fíjate que Ana aclara, dice que comparte lo que se está diciendo, pero también dice que hay que tener cuidado en no exagerar la dramatización, ya que el texto en sí contiene elementos que describen un contexto y situaciones. Justamente la identificación de esos elementos favorece la alfabetización. Y Flavia agrega que vengo pensando en que antes de empezar a planificar y pensar estas propuestas es necesario un intercambio de un buen espacio de lectura con las residentes, y si fuera institucional también, porque dice que muchas residentes, no estoy diciendo los nombres de las personas, muchas residentes tienden a memorizar el texto y dramatizar en demasía. A veces lo hacen porque tienen dificultades al leer en voz alta. Hay que pensarlo. La manera de leer un texto es un factor clave para la apropiación del mismo, al ser él y la docente modelo, lector, lectora, y mediar luego oralmente propone, perdón, me salteé. Proponen una manera de leer que favorece las interpretaciones del texto por los chicos y las chicas. Muy buena la lectura con expresión del eje estético. Los alumnos leen porque pueden interpretar las acciones, percibir el suspenso, anticipar lo que puede ocurrir, ponen en juego la imaginación. Y hay cuatro de ustedes que levantaron la mano, pero como está compartiendo, está compartiendo Ceci, no puedo ver, así que abra el micrófono y estas 4 personas que querían comentar, háganlo sin taparse, pero una para cada uno. Puedo decir, soy Mariposa Blanca, que en realidad la preparación de nuestras residentes para la lectura en voz alta es realmente, está planificado, y que realmente es un ejercicio, una estrategia que debe ser preparada con bastante anticipación. Es decir, acá no hay improvisación, no hay exageración, pero tampoco hay improvisación, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, recuerdo que antes lo hicieron irrupción todos estos cuentos tradicionales, cuando le creábamos distintas versiones, al Sastrecillo Valiente, etcétera, etcétera. Y esa manera de trabajar con los cuentos tradicionales también fue apoyada en que eran cuentos conocidos, pero creo que se trabajaba más desde la posibilidad de lo imaginario y lo creativo que del análisis que estamos haciendo ahora como un recurso para una alfabetización inicial intencional, ¿no? Sí, no, yo coincido con absolutamente todo lo que decís. Qué lindo el lugar donde trabajás. Porque lo que encontramos es otra problemática. Que no, justamente yo me acuerdo de María Emilia López, cuando habla que dice no necesariamente las docentes saben leer en voz alta porque no pasaron por esta trayectoria.
ni en el jardín, ni en la escuela primaria, ni en su profesorado. Y muchas veces vemos esta dificultad, o sea, por eso decimos que abrimos de todos los colores, y que el enfoque de estos encuentros tiene que ver justamente con estas previsiones y condiciones didácticas que a veces se ven como naturalizadas, ¿no? No se ven planificadas, porque parece que todos supiéramos de esto, como nos pasa a veces cuando alfabetizamos, ¿no? Que no, como ya estamos alfabetizados, creemos que es lógico, después nos damos cuenta que no es sonorizar palabras leer, nos damos cuenta que el lenguaje nuestro no es transparente. Lo mismo ocurre cuando somos mediadores de lectura. Yo Fíjate lo que personalmente dice Sandra, Ceci, Ay, mirá lo perdón, que dice Sandra. dejo que hablen todos, esperen. No, mirá lo que dice Sandra. Pienso en el bautismo lector de nuestras y nuestros estudiantes. Pienso que el primer paso es la construcción del camino de lector en términos de Laura de Betach. Volver al bautismo lector, recuperar escenas de placer o fundarlas. Es decir, y Patricia dice, es decir, Flavia adhiere, y Patricia dice, la construcción del docente como mediador de lectura es un contenido que se podría fortalecer entre el campo de la práctica y el Ateneo. Y Verónica aclara, también la preparación debe estar potenciada por el gusto personal y nosotras como profesoras, profesores de esos estudiantes, para poder transmitirles el amor por esas lecturas. Eso aporta muchísimo a la manera de leer y mostrar el modo de acercarse a la lectura literaria. La docente está enseñando que leer es interpretar un texto. Luego enseñará a leer los significados, aclara Delia. Y faltaban 2 o 3 más que querían hablar, que habían levantado la mano. A lo mejor ya hablaron y no me di cuenta. Quizá escribieron en el chat, quizá eran los que Claro, levantaron la mano y claro. escribieron. Si no, Bueno. abran micrófono. No, me quedé con todo esto, como que tengamos ida y vuelta. Yo en el profesorado doy narración oral, ¿no? Y me pasa esto, que a veces cuando indagamos la textoteca de las distintas estudiantes, hay muy poco acervo, ¿no? Todo tiene que ver con el contexto donde estamos, por eso lo que dijo Mariposa me encanta que pueda trabajar de esa manera, porque hubo que hasta armar un taller institucional para poder volver a estas prácticas, y me acordaba también de tantas películas como Las tardes con Margarit, ¿no? Donde el chico pasa por su trayectoria escolar sintiendo vergüenza de pasar a leer en voz alta, y como Margarit, como mediadora de lectura, que no es justamente una docente, pero sí una apasionada, logra que él se amigue con los libros y tenga ganas de leer, porque hay una señora que tuvo esa trayectoria diferente a él, y nosotros como escuela democrática, trabajando en articulación con todos los niveles, es lo que tenemos que garantizar. Por ejemplo, supongo que serán del mismo profesorado, ¿no? María Picone y Mariposa, por cómo se dan referencia, o si no, bueno, está hermosa la región de Morón, como están trabajando, porque me dan ganas, me da envidia. Vuelvo a María Emilia López, ¿no? Que dice, la docente no necesariamente gusta de la lectura, porque pasó por una trayectoria escolar que no es la misma que la que tenemos los que sí podemos transmitir esto que tuvieron las maestras. Entonces lo que nuestro lugar de formadoras docentes, tanto en la formación inicial del profesorado como nosotras en el CIE, esta previsión, estas condiciones didácticas las tenemos que jerarquizar, como cuando jerarquizamos que reconozcan un contenido de un propósito. La docente, volví a leer lo mismo. Y trayendo esto de María Emilia López, yo me acuerdo un poquitito, las que son generalistas saben más, de la historia, ¿no? de la lectura en la escuela, cuando se pasa de tomar la hora de lectura en voz alta, que creo que fuimos casi todas, o yo me acuerdo muy bien que me paraba derechita y entonaba y hacía una pausa, y todas esas recreaciones que trae Graciela Cabal en sus anécdotas, y quizá de repente se empezó a evaluar que
los niños no entendían tanto de lo que leían porque estaban preocupados en leer en voz alta, bien para que el otro escuche o de corrido, o se tomaba la lectura como contenido y no la práctica del lenguaje, ¿no? Lee de corrido, no lee de corrido, no, desde la formación del ámbito lector. Por eso digo que no es un recurso el texto, y el texto es muy importante cuando se elige, pero no se acaba en el texto. Vos fíjate, Ceci, que ahora voy a leer lo que dice Selena, sí. Y hay una de las cuestiones que tiene que ver esto que vos decías y que comentaba mucho, que tiene que ver lo situado. Es decir, una cuestión es lo que pasa en cada institución, en cada profesorado, y también cómo eso repercute como puente en las distintas escuelas, cómo la tarea nuestra en los profesorados va a ser hacer ese puente, pero viéndolo situado, desde dónde partir. En este video, por lo que uno puede prever, es decir, no es un inicio de algo, ya es ha realizado una trayectoria de lectura, de análisis, de formatos, es decir, entonces, que a lo mejor uno le podrá adherir, no adherir, pero no necesita, no hay que copiar. ¿Por qué? Porque va a tener que partir esa docente desde dónde está. Si siempre tuvo otra mirada, poder intervenir desde otro lugar, es decir, poder hacer de otra manera. Es decir, no porque lo que estaba haciendo está mal, porque era lo que pensaba que había que hacer. Uno, la propuesta de este proyecto es cómo intervenir para mover esas cosas que se necesitan modificar. Y Selena dice que en el Instituto 108 se promueve la lectura desde el primer día de clase, invitan a leer en el programa de prácticas de forma compartida, explican el sentido, planifican una práctica de lectura de un cuento, y siempre con orientaciones, es decir, lo que aportan es abordar en este sentido la formación de las lecturas docentes, de las futuras o futuros docentes desde los primeros años de la carrera, con una articulación horizontal y vertical. Sí. Ceci, cuando después termine ese comentario, ¿te parece que pasemos al segundo video? Sí, pasamos al segundo video. No, pero como que se abren varias cosas, porque me acordaba de esto de que después pasó de leerse todo en voz alta a hacer todo mesa de libros, para no exponer a los chicos a que lean, que se traben y todo lo demás. Y creo que muchas generaciones de esas situaciones aparecen en el profesorado, que no se animan a leer en voz alta. Obviamente saquemos los que sí, si no, sabemos que podemos recibir estudiantes que no han leído nunca en voz alta, ni la han escuchado leer, y cómo está bueno también, como estudiantes, no solo que preparen la lectura, sino que también escuchen, ¿no? Y invitamos que esas grabaciones circulen. Acá está Valeria, que recibe siempre videos, para no estar siempre con las mismas personas, las mismas maestras, para ver a las docentes en formación y analizar esas situaciones también, tener más reservorio. Y bueno, con respecto vuelvo a los cuentos, a las historias tradicionales, ahí voy cambiando para acordarme, que Olga me dice que me apure. Además de esto de la lectura en la escuela, me acuerdo de Mirta Torres cuando ella, conversando en pandemia, dice: los docentes no podemos competir con la tecnología. Y obviamente en YouTube aparecen, como dijo recién María, ¿no? Aparece Norma Leandro leyendo. ¿Cómo podemos competir con Norma Leandro? ¿Cómo podemos competir con Leo Baraglia leyendo un cuento como docentes, ¿no? En donde nosotros también nos dan ese famoso modelo lector, desde un actor que puede interpretar el cuento mucho mejor que nosotras. Y los chicos tienen todos acceso a eso. Ya inclusive no se trata de una clase social, porque muchas veces el celular circula también por lugares donde el acceso económico no es alto. Pero, dice Mirta Torres, la transmisión de ese goce, de estar compartiendo con el otro, que también lo dice Colomer,
¿no? De poner, o lo dice también Galeano, cuando habla de que llegan los españoles y los primitivos escuchan, y se hace magia, que transforma algo que está en algo sólido, en palabras, en un mundo, en un fuego que toca, y que quema, perdón, en un aire que toca. Bueno, intentar encontrar eso, como dice, que creo yo que hay que reivindicar esto de la práctica, no como contenido, lectura en voz alta, sino también esto que se pasa, dramatizan mucho, dramatizan poco, solamente desde poniéndolo en acción, ¿no? Es como proponemos que aprendan los chicos y también nosotros como mediadores, ¿no? Animarse y empezar, quizá para, que estoy muy acartonada, es mucho mejor, pienso yo, ¿no? Es mucho mejor pulir y sacar que agregar. Y si al principio por eso me el siento segundo más video, el segundo Espera video que Mariposa quiere decir algo y ya lean las condiciones que las dijeron todas. No, yo lo que quiero decir es esto. Uno de los que queremos ser es respetuosas con ustedes con los horarios, es decir, y ya son 11:20, y a veces uno quiere, y vamos a tener un montón, 3 encuentros más. Este es un inicio, pero lo queremos ser respetuosas por ustedes para que no tengan. Ceci, es decir, lo que quieren decir ellas, vemos el video y a lo mejor lo aportan después en la segunda parte. Claro. Me quedé con ganas de escuchar a Mariposa yo. Pero bueno, yo simplemente quería decir... Deja de compartir. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, que todo esto que estamos hablando respecto de la formación docente, nosotros como formadoras tendríamos que recuperar todo aquello que estamos diciendo y hacerlo nosotros. Es decir, nosotros también leer en voz alta en el aula como profesoras. Generalmente no lo hacemos por muchísimas razones, porque le delegamos a la alumna que lo haga porque ella está en formación, pero también ellas están viviendo el mismo proceso que nosotros creemos que ellas puedan transitar cuando sean formadoras. Somos formadores de formadores. Todo lo que estamos diciendo, en muchísimos casos, hasta el ambiente alfabetizador, tendría que estar en el aula del instituto. Y yo, cuando voy a leer algo, prepararme tal cual como se preparan con un plan nuestras propias alumnas, porque si no, no somos formadores de formadores. Totalmente, Mariposa, perdón que te diga Mariposa. Sí, claro. También esto que de la preparación del ambiente que estaba en la placa anterior, porque hablamos mucho sobre la docente como mediadora y otras previsiones, ¿no? Y otras condiciones didácticas, que en este caso, bueno, fue muy sencilla como prepararon el ambiente en el video, ¿no? De ponerse en un lugar más alto para que todos los chicos y las chicas puedan mirar a quien está leyendo, también hacerlo en el profesorado, ¿no? A veces están siempre los bancos como, yo vuelvo perdón que sea autorreferencial, pero yo cuando entro al aula y digo, saquemos los bancos afuera, me miran con una cara de hastío, como diciendo, ay no, pero es necesario a veces, porque no entramos y no todas tenemos, no circula igual la palabra de una manera que de otra. La ambientación es muy importante, y los videos de Paca Paca que también ambientan de otra manera. Por eso acá es la apertura de un espacio de intercambio. Bueno. Yo durante el momento que estaba leyendo el cuento, vi unas caritas como de miedo, de expectativa. ¿Cómo me las caminas? Después, escúchate la mía. A mí me pareció que algunas partes a ustedes les dio miedo este cuento. No. Ay, a mí también. ¿Qué parte te dio miedo? Ella le dio miedo cuando aparece la bruja y se arrastra. Vamos a hablar uno a uno. ¿A vos te dio miedo la parte que aparece la bruja? Y hay otra partecita que sentate. Hay otra partecita que les dio una sensación de miedo.
No. Hay varias capacidades. A mí me gustó la parte que cuando la esposa del león. Sí, la esposa del león. Sí, la esposa le decía que, yo le digo bruja a la esposa porque es mamá, porque se quería deshacer de los niños. Y también me gustó la parte que cuando la bruja se adentraba, no me dio miedo en ninguna parte. A vos no te dio miedo, pero resaltaste una parte de la esposa del leñador, ¿no? A ver, espera un poquito que quiere hablar Sergio. Sentate, te vamos a escuchar, dale. La mamá de los niños era igual a la bruja, por eso es que la mamá era la bruja. Por eso es que la mamá quería pasar por una bruja que tenía una casa llena de pasteles para hacerlos engrosar. Sergio dice, y yo también escuché por acá, que él piensa que la madre está la bruja. ¿Qué pista te da el texto para pensar que es así? Porque siempre los retaba a los niños y la bruja los quería cocinar. Y la mamá los quería echar para comer la comida. Y la bruja los quería cocinar. ¿Vos decís en este pasaje que ¿podemos escucharnos? Vos decís por este pasaje donde dice, mañana temprano por la mañana llevaremos a los niños a lo más espeso y oscuro del bosque, haremos fuego y le daremos un pedazo de pan a cada uno y después nos iremos a trabajar y los dejaremos allí solos. Así no podrán encontrar el camino de vuelta a casa y nos deshacemos de ellos. Y la bruja los quería cocinar. Vos espera, miren lo que dice Alfonso, Yo digo que la mamá es la bruja porque la bruja capaz que era la mamá porque lo quería cocinar y así ya no iban más a la casa. ¿Todos opinan como Alfonso? Sí. A ver, vamos a opinar. Esa pista vos te hace pensar que podría ser, pero el texto dice que la esposa... No, pero ella piensa. Ella piensa. Sí, pero Espera que hay un párrafo, chicos, que a mí me da una sensación de miedo. A ver qué le causa que... ¿Eso se puede leer? Hansel y Gretel se sentaron cerca del fuego y al mediodía se comieron su pedacito de pan. Todo el tiempo podían escuchar el sonido de un hacha, así que pensaban que su padre no estaba muriendo. Pero el ruido no venía de un hacha, era una rama que su padre había amarrado a un árbol y el viento la movía hacia adelante y atrás. ¿Cómo? Me hace pensar como que los padres estaban lejos. Sí, a ver, hablemos a la vez, dale. Pero ese ruidito es que ellos creían que con eso... Vos, María, ¿qué querés decir? Tommy. Tomás. La parte que cruzaban el río. Es muy linda esa parte, tenés razón. A mí me da una idea de tranquilidad y hay otra idea que me da de tranquilidad. ¿Saben qué parte?
del mediodía vieron un hermoso pájaro, tan blanco como la nieve, encaramado en una rama de un árbol, cantando tan dulcemente, que los niños casi se olvidaron de que tenían hambre y se pararon a escucharlo. ¿Qué decir? ¿Por qué te hace pensar eso? Porque dicen que se olvidaron que hambre. ¿Se olvidaron? ¿Quién no se hizo olvidar de ese hambre? El pájaro. Ese pájaro que dice... blanco. Y después cuando ¿Pero por qué viene la tranquilidad de este pájaro? Parece como que todo se soluciona acá. Es porque el pájaro quiere escuchar. El pajarito de la bruja le pidió al pajarito y bueno, le dijo que los pájaros le gustaran y se los comiera. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque el pájaro, porque la bruja perdió para así traer su almuerzo. ¿Dice eso el texto? No, Ahí piensa, bien. ¿Qué vas pensando, Elena? Bueno, dice que era un pájaro tan blanco como la nieve. Un hermoso pájaro. Puede ser de plata. Yo pienso que el pájaro le hizo la bruja al pájaro. No, es un pájaro pobre por pájaro. ¿Cómo que dices, Alfonso? Le dice la bruja al pájaro que cante y después lo trae, que lo lleven a la casa de la bruja. Por eso lo persiguieron. ¿Vos decís que hay un engaño ahí por parte de la bruja? Sí, es un engaño. Porque el pájaro lo llevó a la casa de la bruja. Para que los chicos se den su almuerzo. ¿Vieron que en este cuento? Porque el pájaro lo llevó a la casa de la bruja. Lo llevó medio engañado, se designó. Pero un poquito, ¿vieron que en este cuento, Abril y Martina, vieron que en este cuento hay muchos engaños? Hay, Los siguieron, pero eso lo encontraron en la casa del pájaro, no fue hasta la casa, fue hasta la casa y pasó volando para allá. mira, dice Camila, ella no lo ve como engaño. Dice, el pájaro desplegó sus alas y se fue. Los niños siguieron al pájaro hasta una casita. Eso a vos te hace pensar que la casita era la casa de la bruja. Bueno, hay otros engaños acá. Hay otros engaños. Hansel también logra engañar a la bruja. Gretel también engaña a la bruja. La bruja lo engaña a los chicos. A la señora del leñador. El leñador, escucha. Ahora, cuando los padres engañan a Hansel y Gretel, ¿se dieron cuenta del engaño? Sí, no sé. A ver, miren, yo les voy a leer el párrafo. Miren, escuchen, mejor dicho. Hansel y Gretel estaban tan hambrientos que no podían dormir, así que escucharon todo lo que la mujer dijo. Sí. ¿Cuántos se dieron cuenta ellos del engaño que Cuando padre? ellas estaban en la pieza y escucharon todo lo que dijo el papá, digo la mamá. ¿Y nosotros cuándo nos dimos cuenta que los padres engañaban a los chicos? Cuando dijeron todo que los iban a llevar al bosque, más lejos del bosque, amigo del bosque. Sí, y ahora cuando la bruja engaña a los niños, ¿cuándo se dieron cuenta Hansel y Gretel que esta bruja era una vieja peligrosa, era una bruja peligrosa? Cuando lo quería cocinar a Nene, cuando le hizo a Hansel y cuando le hizo las órdenes a... ¿Viste lo que dice Alfonso? ¿Vos decís cuando lo llevó a cocinar a
mira, estamos hablando de los engaños, Nico, mira. Él dice que Hansel y Gretel se dieron cuenta cuando lo lleva al establo. Y cuando dice, de pronto se abrió la puerta. Escuchen, chicas, esta parte. Y una mujer vieja y encorvada salió como arrastrándose. Hansel y Gretel se asustaron tanto que inmediatamente soltaron los dulces. La vieja movió la cabeza y dijo, queridos niños, ¿cómo es que llegaron aquí? Entren a mi casa y quédense conmigo. Ustedes lo disfrutarán. Hansel y Gretel, ay, ¿se dieron cuenta de que esta viejita era una mujer? No. No. Cuando la empecé a cocinar. ¿Ahí la quería cocinar? Cuando le estaba cocinando. Mariano. ¿Quiénes le iban a cocinar? Pensaban que lo iban a ingresar y iban a vivir en esa casa, pero no vivieron porque... ¿Escuchaste lo que dijo Camila? ¿Qué pensás de eso? Ella dice que no porque pensaban que los iban a inventar. ¿Y ustedes cuándo se dieron cuenta de que esta viejita era una mujer? Cuando lo levanté así, cuando estaba por cocinar al nene. ¿Cuando lo estaba por cocinar? Al día siguiente la bruja despertó a Hansel, lo agarró con su arrugada mano y lo llevó a un pequeño establo donde lo encerró. Después, detrás de la puerta, la ventana tenía barras. Después regresó a la cama y la sacudió hasta despertarla. Señor, una ancianita en realidad es... Las brujas son realidad. A una ancianita, dice Micaela, no haría eso. Tampoco una madre no llevaría al medio de bosque. Ah. Sí, Laura. Me dijo que le mostrara el dedo y agarró un huesito y se lo mostró. El huesito de la bruja no se dio cuenta. La bruja no se dio cuenta, dice Agustina, del engaño. Porque era corta de vista. ¿Y nosotros nos dimos cuenta de ese engaño? Sí. ¿Pero ustedes vieron, che, Agustín, Mariano? ¿Vieron qué curioso esto? Que a veces a los personajes les pasan cosas, ellos no se dan cuenta, y nosotros que estamos leyendo, escuchando el cuento, sí. ¿Qué pasará eso en los cuentos? ¿Por los autores? ¿Qué hacen los autores? A ver. Te dan pista, dice ella. A ver, por ejemplo, una pista para que nosotros nos demos cuenta de que esta era una bruja y no una viejita, una ancianita, buena como es ella. A ver, ¿en qué parte? Ah, pero esta... ¿Y en qué momento ustedes se dieron cuenta de que esta bruja era bruja? Ella cuando la encierran en el sótano. Me quería quedar con esto de que dijeron muchos de ustedes, de que a veces nos damos cuenta nosotros... Señor, a mí Espera, no terminé la idea. Algunos personajes le pasan cosas y ellos no se dan cuenta. A nosotros sí. Por el autor. Porque el autor tiene una manera de escribir que nos hace dar cuenta a nosotros, pero los personajes no. Bueno. Volvimos. Sí, hay muchas cosas en el chat. Si les parece, las leemos y de ahí arrancan los que quieren comentar. Me encantan las conversaciones de los nenes. Bueno, dice, arranqué por una que no leímos antes, que dice, cada género textual requiere una manera de leer. La lectura en voz alta no es suficiente. Claro, yo pensaba, por ejemplo, en los libros álbumes, este pacto previo de yo primero leo y ustedes miran, no se da igual, porque con los libros álbumes sabemos que la lectura de la imagen completa la de la palabra, así que la preparación es diferente y los intercambios también son diferentes porque los chicos también van comentando antes de terminar la lectura, ¿no? Vemos que esta cuestión de
diría Bauman, la modernidad líquida nos atraviesa también en las formas de abordar lo didáctico, pero en este caso, como es cuento tradicional, tiene mucho que ver el texto, ¿no? Y no la ilustración. De esto digo por el tema de preparar la lectura en voz alta, no solo se trata de qué tono, qué intensidad, qué velocidad, qué timbre, qué cambios de voz pongo, sino también, y pausas, sino también en cómo presento ese material de lectura a los chicos y también cómo acordamos esa sesión de lectura en voz alta. Dice, interesante el diálogo, donde esto Marta, interesante el diálogo donde no están interviniendo las imágenes del libro, sino las palabras. Hay una práctica generalizada de contaminar la lectura con las imágenes y se transforman en centralidad. Sobre todo no cuando los chicos aún no leen ni escriben convencionalmente, se tiende a ir a las imágenes o a traer más. También no nos olvidemos que las editoriales traen cada vez libros con ilustraciones más lindas y eso también a veces nos hace ir de foco. Le dice, riquísimo el diálogo y acertada la estrategia de la docente para propiciar la relectura de partes claves del texto. Acá es donde después vamos a volver a abrir la conversación y lo dejo que no se trata de una estrategia, ¿no? Sino que se trata de una intervención que ya está pensada con estas lecturas previas, donde también está bueno que entre colegas tengamos posibilidad de intercambiar, como conversamos sobre otras cosas, también sobre los textos que elegimos leer, que me acuerdo que por ahí también salió que es imprescindible que la elección que no sea impuesta, ¿no? Nosotros decimos, bueno, género de cuentos tradicionales, estamos ahora enmarcadas en un proyecto en común para poder intercambiar en base a determinados informes, registros de clase, pero no se trata de copiar y de hacer lo mismo, ¿no? Paione vuelve al cuento para guiar la interpretación. No es ella quien cierra, propone las interpretaciones, sino que construye un andamiaje para que sean los estudiantes quienes construyan. Esperen que no puedo bajar el chat. Ay, se me fue. ¿Alguien me estaba siguiendo en el chat? Ay, se me fue lo que estaba leyendo. Ay, perdone. ¿Se te fue todo el chat? No, se me fue para arriba o para abajo con una nueva intervención y seguí con el resto, seguí con el resto. Y no lo Paione vuelve al cuento, acá lo encontré. Paione vuelve al cuento para guiar la interpretación. No es ella quien cierra o propone las interpretaciones, sino que construye un andamiaje para que sean los estudiantes quienes reconstruyan los sentidos, encuentren las relaciones causales, aprendan a escucharse, a debatir y a resignificar la lectura. Con esto yo me hago preguntas, ¿no? En el ámbito de la formación docente de primaria y pensando en las profes de práctica, si esto lo vemos en las escuelas en el sentido que está como muy arraigado que una vez que los chicos ya leen por sí mismos o leen en voz alta o el intercambio al después, por lo menos en lo que yo observo, aparece mucho el cuestionario escrito, ¿no? ¿Qué se entendió de lo que se leyó? Si los chicos entendieron el texto y el intercambio oral en torno a la reflexión, ¿no? Sobre lo que se leyó, lo que invita el texto, todo eso, quizás, por lo que estoy escuchando, se habilita en la formación docente y sin embargo en las escuelas sigue habiendo una respuesta cerrada de la correcta, no correcta, si se entendió o no el texto, por lo menos en las niñas y los niños que yo conozco que siguen yendo a la escuela primaria, ¿no? Como es importante trabajar en este sentido desde formación y con las escuelas. Después, abran el micrófono, yo porque no quiero que nadie del chat quede Cecilia, silenciado. o sea, yo lo que estabas describiendo de las prácticas escolares
creo que la mayoría son esas prácticas. Uno escucha las preguntas que se hacen después de la lectura y apuntan a enumerar los personajes, dónde estaban, y de alguna manera narrar algún conflicto, pero que es literal a la situación, o sea, no aparece lo no explícito del texto. Esta pregunta que hacía Paione, ¿cómo nos dimos cuenta que la bruja era bruja? En general no son preguntas muy habituales que aparecen sobre lo no explícito del texto. O sea, son preguntas que aparecen vinculadas a lo explícito del texto. O sea, cuántos personajes, quiénes son los personajes, dónde estaban, primero qué sucedió, después qué pasó y cómo terminó. O sea, más o menos las preguntas van por ahí. Vos fíjate que ahí está el desafío. Es decir, tenemos, ¿cómo hacemos para esa realidad que la tenemos, desde donde arrancamos? Bueno, ¿cómo vamos a ir interviniendo a partir de nuestros estudiantes, para que ese formato que a lo mejor está históricamente en algunos sí, en otros no establecido, pueda empezar a moverse y mirarse desde otro lugar? Y empezar a hacer, es decir, porque vendrían a ser como pequeños avances que necesitamos hacer, pero bueno, es lo que vemos. A partir de lo que vemos, tratar de ver cómo podemos trabajarlo en los profesorados y con los estudiantes. Y la otra que a mí me hizo siempre ruidito en este video es, nunca dice muy bien. Es decir, no toma a quien dice lo supuestamente correcto, no lo valora con el muy bien. Es decir, retoma, lo organiza, pero sigue. Es decir, no es este está bien, este no está bien, vos fijate. Es decir, que es muy común a veces en las escuelas. Ceci, como se llama, yo soy la mala y ¿saben quién es la bruja? Pero un poquitito, bruja de Ángel. Me gustó lo que dijo Marta. Sí, vieron, soy la bruja de Hansel y Gretel, ¿vieron esa? Es decir, yo soy la bruja del horario. Me encanta. Cronos, el rey Cronos. A mí me gusta más Kairos. Bueno, pero no importa. Lo que digo de Marta, que ella hablaba de lo que circula en la escuela, pero también, o sea, la habilitación, cómo se habilita la palabra, hace que estos chicos hablen de esta manera, que puedan conversar. Alguien por ahí en el chat, no llegué, pero sé que está abajo, que cita Chambers, cuando habla de las conversaciones literarias, ¿no? Esto de compartir el entusiasmo, los desconciertos, los 4 modos del habla, ¿no? De hablar con uno mismo, hablar con el otro y construir un nuevo discurso entre todos, que tiene que ver justamente con que la trayectoria escolar de estos nenes desde el nivel inicial vienen con estos intercambios y vienen con estas lecturas, donde yo pienso en un nene que está acostumbrado a decirle cómo se llamaban los personajes, o cómo la viejita era buena o era bruja, en el mejor de los casos, ¿no? Se le pregunta, pero ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo nos dimos cuenta? O incluso también al pensar cómo se lee, ¿no? Primero leo como si fuera una viejita inocente y después aparece el cambio de tono de la bruja, de que los quiere comer. ¿Cómo me doy cuenta que lo tengo que leer así, no? ¿Cómo tenemos esos datos? Y que un nene diga, el autor lo sabe. Creo que no es que ni se trata de niños más inteligentes, ni tampoco se trata de una casualidad, sino que se trata de justamente una práctica que se hace de conversar desde la lectura, me acuerdo de lectura y vida, ¿no? Conversar desde un quehacer lector y escritor más allá de lo escolar, sino como una práctica social, como entre lectores hablamos de esas cosas, ¿no? Sobre los recursos que utilizan, en este caso, bueno, más que el autor sería la versión, que también aparece ya desde cuando lo presenta ella. Leo lo que dicen y ya nos vamos al otro, Olga, te lo prometo. Pero no quiero dejar silenciado lo que pusieron. Dice, la conversación literaria tiene que sistematizarse luego de cada lectura. Es una forma de compartir la interpretación individual
y los mundos posibles a los que cada niño y niña accede con los textos literarios. De forma muy, acá apareció Chambers en Dime, ¿no? Que el intercambio y la conversación también no es lo mismo, y generar un círculo de lectores que conversamos sobre eso, compartir, yo vuelvo a esto, ¿no? Compartir o los desconciertos o las estrategias o lo que me entusiasmó, no es lo mismo que pensar que todo lo entiendo, porque de hecho quizá lo termino de entender después de intercambiar, ¿no? ¿Por qué se presentó de esta manera? O sea, inclusive cuestiones de decir, bueno, no me di cuenta que esto iba a... Y esto ahora que lo leo por segunda vez me doy cuenta porque está, ¿no? También aparece esto en muchos intercambios, no en este video, pero por medio de las intervenciones va mostrando y proponiendo estrategias de lectura, la relectura de algunos momentos, por ejemplo, que los lectores, perdón, es que estoy leyendo en masculino y veo que todas hablan, escriben inclusivo, pero es lo tengo muy arraigado, pero acuerdo. Entonces dice, por medio de las intervenciones va mostrando y proponiendo estrategias de lecturas, las relecturas de algunos momentos, por ejemplo, de los lectores expertos utilizan al construir el sentido de los textos. Maravillosa duración de este intercambio, porque es primer ciclo, donde me tapa algo, atención del grupo. La atención del grupo no es fácil de sostener tanto tiempo. Ahí leí la última parte. También destacable las intervenciones docentes como mediadora del diálogo. Me hace pensar que muchas veces las residentes cuentan que los estudiantes no hablan. Acá se ve, esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Acá se ve que tienen mucho para decir. Y esto porque pasa a ser una situación habitual. Cuando es una situación habitual, empieza a aprenderse, ¿no? Esto de los criterios de continuidad, además del de diversidad y del de progresión, como algo que, como decía Mariposa, perdón que no sé el nombre, que también en el profesorado leer nosotras en voz alta, ¿no? También pensaba, y soy Blanca, Mariposa. Blanca, perdóname, lo voy a anotar. No, está bien. Pensaba que realmente ese posicionamiento del docente, que vemos que pregunta aquello que quiere que le respondan, son resabios todavía de la educación tradicional. Habilitar la palabra de los chicos es correrse de ese posicionamiento tradicional para ponerse en mediadora, cosa que no todo el mundo está preparado, y que pensamos que nuestras futuras docentes van a tener un posicionamiento donde habilite la palabra a quien es el verdadero protagonista de la construcción de sus propios saberes en todos los ámbitos, y no señalizado por un maestro. Sí, sí. Y que también hacer mediador es como algo que se aprende y que no tenemos tantos modelos de mediadores de lectura, ¿no? No sé si ustedes vieron el corto Mi amigo Nietzsche, el cartonero, ese como el mejor mediador de lectura que la maestra del aula, es muy lindo ejemplo ahí. Después dice, enseña que la comprensión lectora es un proceso... María. Ceci, sí. En los próximos 3 encuentros vamos a retomar esto y un montón de otras cosas. Como se llama, hacer una sugerencia, hacete una lectura rapidita. Bueno, entonces... porque tenemos que la parte de la cuestión final. Bueno, entonces compartimos pantalla para dar el punteo como cierre. ¿Vieron la bruja? No, lo que pasa es que me da cosa porque justo el chat está... vos sabés, tenés como copiarlo que después lo circulamos entre ellos lo que faltó leer. Yo previendo como bruja de la parte buena, ya había puesto antes que el chat se copiara todo para poder después circularlo. Claro, porque hay compañeras y compañeros que no abrieron el micrófono, pero que escribieron y quería leer. Por eso, no, se va, la idea es esa. Ahora sí.
Ay, perdón. Pasamos entonces al cierre, como para ahora es la bruja tener... mala. Sí, dice, los motivos, dice, Claro, es un algunos contenidos, ¿no? Trabajados en el intercambio. Dice, los motivos que atraviesan las historias, los engaños, el abandono, la codicia, las hazañas de los más débiles, el renacer. Se toma en cuenta como también puntas, ¿no? Vimos también ahí que un nene dice, a mí me gustó, fue enseguida a la parte que, yo sentí miedo, pero como es tener puntas de dónde tomar el intercambio para abrirlo, no para cerrarlos o dar una respuesta cerrada. Los ambientes ficcionales y los climas que generan, el bosque, la selva, el desierto, bueno. Los personajes, sus motivaciones y sus relaciones con los argumentos, que es lo que nos quedamos más embelesadas, ¿no? Sobre esta cuestión de cómo nos dimos cuenta, ¿no? La motivación, qué es lo que la motivó a la bruja a parecerse una viejita encantadora. Los objetos mágicos y fantásticos que ayudan al protagonista o al oponente a conseguir sus deseos, y los tipos de conflicto, ¿no? Que pueden aparecer en estos relatos, son buenos elementos para los intercambios. Y así como para generar intercambios con otros géneros o siguiendo un autor, también hay que, también es algo reflexionar, ¿no? No es como simplemente leer y dar a hablar sobre lo que se leyó con respuestas cerradas, y compartir esas conexiones que se dan entre cada uno de los escuchas. Bueno, para que no se vayan, porque son -5, hay una propuesta de trabajo institucional. Olga, si querés, te dejo la palabra. Que bueno, creo que para ellos va a ser bastante cercano esto que se propone. La idea, es decir, esto además ustedes lo tienen también, es decir, está en el campus, es decir, en realidad la idea es que haya un trabajo institucional donde puedan entre todas y todos elaborar orientaciones para que los y las estudiantes puedan revisar la planificación y así avanzar en el proceso. Realmente estos intercambios, es decir, la idea sea que sea algo en forma conjunta, es decir, que no sea por un lado prácticas del lenguaje, por el otro lado campo, es decir, es que sea un trabajo institucional. ¿Por qué? Porque entonces así la mirada que se tiene va a ayudar a rever y replantearse algunas cosas, seguir haciendo otras, aportar algunas nuevas. Entonces, esta es la idea del trabajo institucional. ¿Corres o es el último este? No, es el último. Lo que tiene el trabajo, ustedes van a recibir en concordancia con lo que estuvimos intercambiando acá, ¿no? Y me parece, por eso está bueno que pases todo lo del chat, Olga, que va a llegar a tu compu, porque la idea, vieron que dice, les proponemos que registren los intercambios generados a partir de esta mirada conjunta sobre la propuesta. Hay una planificación modelo, si se permite la palabra modelo, con el cuento que se trabaja en esa planificación, con la versión de ese cuento tradicional que se trabaja en esa planificación, ¿no? Y la idea, esa planificación tiene que ver con la lectura en voz alta por parte del docente y el espacio de intercambio, que eso se planifica, ¿no? Esto que estamos hablando en toda la primera parte, ¿no? Y cómo preparar la lectura, está en el campus la planificación, y esta misma consigna está en el campus. Y bueno, entonces, ¿cómo entre los colegas, ¿no? Puedan elaborar orientaciones para estas docentes en formación, en base a esa planificación? ¿Qué tener en cuenta en el momento de preparar la lectura, sobre el género, qué destacar en los intercambios, qué previsiones didácticas tener, cómo ambientar, ¿no? Todo eso lo van a ver ahí escrito, y bueno, la idea es que elaboren ustedes las orientaciones en base a esa planificación. Que volvemos a decir, es un trabajo. A ver, esperen. No, el trabajo, creo que lo manda, me está preguntando acá,
Daniela Paiva, por lo que vi, a mí me llegan las notificaciones que después de cada encuentro presencial, no sé si a ustedes les llegan al correo, quienes nos matriculó en el aula sube la consigna. Dice, ya está disponible, ay, ¿cómo hago para dejar de compartir? Ya está disponible el trabajo, y aparece ahí la bibliografía, la versión de Rapunzel en este caso, y nuevamente las consignas. Nosotros tenemos los mails de cada instituto. Menos el 45. Menos el 45, donde nos pueden escribir que abrimos una casilla que podemos estar las dos, por si no llega el... Ah, nos pueden escribir por el campus también, por si no llegan las consignas, si quieren algo que... Perdón, que no Ceci, se... ya está todo subido, Ah, ya lo listo. tiene todo, así que en el campus encuentran todo. Bueno, genial. Lo único que va a faltar es la grabación de esta clase, que cuando la tengamos ya después procesada y también la vamos a subir, ¿sí? Sí. Así que también la van a tener a disposición. Y lo del chat también, es decir, organizarlo. Y organizarlo para que esté todo lo que pudieron decir. Mira, Ceci, la bruja Olga, es decir, son 12:00. Bien. Bueno, no tengo, estaba queriendo, vieron, cuando uno está así apurado se le pasan cosas por la cabeza, y quería cerrar con yo recordando a Freire y la formación docente, cuando dice que también hay un motivo para quien no tuvo estas trayectorias como estudiante, de tener una maestra que lea, que les haga conversar sobre lo que leyó. Es un buen motivo, una buena ocasión, diría Graciela Montes también, para recuperar eso que no tuvo esa práctica, ¿no? Como estamos siempre en el lugar, así que estamos con eso, ¿no? Ya que estamos en estos 40 años de democracia, democratizar esto que tal vez algunos estudiantes y algunas estudiantes en formación docente no lo tuvieron. Así que muchas gracias por la participación de todas, por el chat y por los que abrieron micrófono. Y le quiero hacer una pequeña, es decir, creo que Einstein fue, miren, que dijo, lo hago con mis palabras, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo, es tonto creer que vamos a tener otros resultados. Siempre vamos a seguir haciendo lo mismo. Y va a quedar siempre lo mismo. La idea un poco de estos encuentros es pensar esa escuela democrática que nosotros queremos, ver desde distintos lugares, y este es un recorte y empezar por un pedacito. Es decir, para tener chicos y chicas pensantes, críticos, tenemos que empezar, y este es un recorte para empezar desde lo literario. Hay muchos otros, es decir, no es el todo, es un pedacito. Y cada una de ustedes, con las genialidades y las cosas que dijeron en los aportes, yo he aprendido mucho de ustedes, con todas estas cosas les agradecemos muchísimo que hayan participado y que hayan estado y que estén después en los otros encuentros, y que hacia adentro del profesorado y hacia adentro de ustedes pensemos y repensemos ciertas cosas. Y ojalá que esto que ustedes hacen llegue por fin a las escuelas, ¿no? Que los chicos dejen de traer los cuadernos con preguntas cerradas o con practique lectura, ¿no? A veces te dan como tarea practicar lectura y no el uso de la circulación de los libros o compartir lo que hay en la biblioteca de la escuela. Bueno, para no irnos, pues yo antes de cerrar, porque ya se están yendo la mayoría, digamos, me queda un ratito, ya podemos cortar la grabación para alguna, digamos, pregunta